¿De qué manera nos involucramos los argentinos? ¿Qué opinión tenés de cómo la sociedad argentina se mete o no en el conflicto de Chile a la hora de la opinión? Bueno, la verdad que es muy importante el tema porque Chile se ha convertido en un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque en primer lugar Chile, dentro de lo que es Sudamérica, se consideraba el paraíso o el ejemplo sudamericano para lo que era el desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, con todo lo que está ocurriendo en Chile actualmente y con todo el conflicto social entre el gobierno y la sociedad civil, podemos ver que lo que reflejaban los índices macroeconómicos de Chile como Estado dentro de Sudamérica no se refleja en el bienestar social. Entonces, lo que podemos ir viendo que todo lo que la CEPAL estaba estableciendo como Chile en cuanto a ejemplo de desarrollo dentro de Sudamérica y la OCDE, de la cual Chile es parte, con todo este problema social y con todo lo que la sociedad civil está trayendo a la luz y está empezando a reflejar en los medios, nos damos cuenta que hay una fuerte contradicción, principalmente entre crecimiento económico y desarrollo. Y cómo los índices macroeconómicos de Chile y el malestar social que tenemos ahora lo que nos muestran es que hay una fuerte concentración de la riqueza que genera que en índices macroeconómicos Chile da como los más fuertes de la región. Pero a nivel de bienestar o índice de desarrollo humano tiene fuertes críticas y fuertes deficiencias. Recién Andrea te preguntaba por cómo pensamos los argentinos de esta problemática de Chile, porque Andrea mencionaba datos importantes de los resabios, lo que tenemos de recolección histórica en cuanto a nuestra vida hoy. Por un lado, lo del Canal de Beagle, aquel famoso conflicto que incluso estuvo a punto de ser un conflicto armado. Y fíjate vos que los argentinos en realidad tienen como un resquemor con Chile más por su actuación en Malvinas con los ingleses que más por ese conflicto directo. Es extraño también el razonamiento, ¿no? Sí, porque tiene mucho que ver con los factores cualitativos o lo que es la identidad argentina y los conflictos que se han generado con Chile, que han generado una cultura de la relación bilateral argentino-Chile. Por Malvinas. Por Malvinas, por lo que fue toda la cuestión de los veteranos y la inteligencia chilena, cómo jugó, cómo no, que hay diversas evidencias de un lado y del otro, pero principalmente una cuestión bastante cultural y las diferencias que hay del modelo chileno y el modelo argentino. Recordemos también que luego de la postdictadura de cada país. Luego de las dictaduras de ambas naciones, vemos que el tratamiento social que se hizo de las dictaduras en Chile no fue el mismo que se hizo en Argentina. Porque, por ejemplo, si uno ve documentales de aquella época, observamos que en Chile, lamentablemente, el proceso nacional de trabajar o dialogar acerca de lo que había pasado en las dictaduras no se desarrolló. Lo que sí se dio en Argentina, y en Argentina hay un fuerte énfasis de que no vuelva a pasar eso. En Chile, más que nada, se tomó esta estrategia de no hablar del tema, a nivel general, digamos. No solamente no criticarnos, sino directamente no hablarlo. Exacto, si vos querés ir a Chile y hablar de lo que fue la dictadura y el rol de Pinochet, te das cuenta que no es un tema que salga en las conversaciones, y si lo tocas es un tema bastante delicado, por lo que significó para Chile la dictadura y cómo la sociedad pudo a su manera trabajarlo posteriormente. Qué interesante el tema laboral cuando uno analiza las cuestiones que pasa con la crisis de Venezuela y la crisis argentina, que son dos crisis distintas, pero es curioso justamente que personas que no encuentran una salida, sobre todo laboral en Venezuela, vengan a Argentina, la encuentren aún en un país que está en crisis. Si bien las crisis son distintas, ¿no? Pero no deja de ser un dato para analizar el tema de la cuestión laboral. Sí, el tema es que la cuestión laboral e inserción de venezolanos, de extranjeros en la Argentina, tiene mucho que ver también con las condiciones del mercado laboral argentino y la precarización laboral que hay. Porque también es una realidad que los extranjeros que consiguen trabajo en la Argentina, consiguen trabajos estando sobrecalificados y consiguiendo trabajos precarizados, con todo este nuevo surgimiento de trabajos como por ejemplo Rappi o Uber y demás, donde por ejemplo podemos encontrarnos con profesionales altamente calificados venezolanos trabajando en tareas de delivery sin ningún tipo de regulación que le permita un trabajo digno. Entonces digo, no es solamente un debate de si consiguen o no trabajo, ¿qué trabajo se consigue? ¿Qué trabajo se consigue? ¿En qué condiciones? No por la prestación, sino por la condición, si están empleados en blanco o no. En blanco no, la precarización, cómo se cuidan los derechos laborales y demás. La clase media chilena, ¿qué rol juega en esta protesta? Bueno, ese es un gran debate que hay en cuanto a la estructura social de Chile, porque en realidad lo que nosotros observamos viendo los números es que tenemos
como dos grandes sectores sociales en Chile. La clase alta, muy alta, que para que se den una idea, el 1% de la población chilena, que es la población más rica, concentra un 30% de la riqueza de Chile. Mientras que un 50% de la población, que es la que posee menores ingresos mensuales, concentra el 2% de la riqueza de Chile. Entonces nosotros vemos no solo una desigualdad de distribución de la riqueza, sino una gran diferencia social. ¿Que eso qué genera? Que cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo hoy en Chile, vemos que la frase que se ve en la sociedad civil, ¿cuál es? No es por 30 pesos, referido al aumento de la tarifa del metro, es por 30 años. Entonces, por 30 años de movilizaciones pacíficas que el pueblo chileno ha realizado para exigir al gobierno chileno que les dé mayores derechos o una regulación mucho más eficiente de determinados sectores, sino que también lo que se genera es que esa cantidad de protestas que se dieron desde el 2005 en adelante, que fueron 2 por la educación y 1 por el servicio previsional, sin tener respuesta del Estado, generó que hoy el problema social estalló. Entonces hay que entender que lo que está pasando hoy en Chile es un agotamiento social de una cantidad de reclamos que se vienen dando de hace muchos años, que por ejemplo un académico que está en la Universidad de Cambridge, que es Jorge Saavedra, que se especializa en lo que es el panorama interno de Chile, lo que plantea es que el problema de la violencia que hay es porque no ha habido canales democráticos de participación ciudadana que le permitan a la ciudadanía chilena tener respuestas efectivas del Estado. Entonces, ¿cuál es la única vía que se encontró ahora? La violencia, la represión, la manifestación como la estamos viendo hoy en los medios. Oriana, ¿por qué hay una diferencia entre la crisis del 2001 en la Argentina, donde hubo estallido social, donde por un lado estuvo la clase media reclamando por los ahorros y por el otro la clase vulnerable que tuvo problemas justamente para vivir, ¿sí? Y acá en este 2018 o 2019 hay una crisis macroeconómica, pero no hubo estallido social. ¿Cuáles son las diferencias? Porque a niveles de índice también son similares, ¿no? De índice macroeconómico, digo, 2001 y 2018. Las características principales de ambas crisis tienen que ver con los contextos en los cuales se dieron. Entendamos que la crisis del 2001 tuvo mucho que ver con fuertes cambios dentro de la política de Estado y las políticas de gobierno de los 90, que llevaron a unas medidas de emergencia en el 2001 que obviamente afectaron fuertemente las reservas bancarias de muchos ciudadanos argentinos, que después posteriormente impactó directamente en lo que eran los índices de empleabilidad y todo lo que era la calidad de vida de los argentinos. Luego nosotros tuvimos un periodo de bonanza que tenía mucho que ver con el aumento de los precios de las commodities o de las materias primas, que nos permitió a la Argentina, junto con otras políticas de inserción internacional, diversificando la agenda, o sea, no solamente con Estados Unidos o Gran Bretaña, que eran nuestros socios estratégicos claves, sino con Latinoamérica y con Asia, particularmente con China, que nos permitió poder mantener, a pesar de las diversas recesiones que hubo, como por ejemplo la del 2008, mantener cierto... del campo. Exacto. Y bueno, a nivel internacional todo lo que fue la crisis también. Internacional, claro. Eso fue lo que también generó que a pesar de esas crisis, la Argentina tenía como un colchón sobre el cual establecerse y sobre el cual trabajar. Actualmente también lo que vemos no es solamente un debate en cuanto al modelo económico, porque en realidad cuando uno habla del gobierno de Mauricio Macri versus la propuesta de Alberto Fernández, estamos viendo como dos propuestas de desarrollo económico. Pero también tiene mucho carácter ideológico lo que estamos viviendo. Sí, fuerte carga. Exacto. Entonces, tal vez lo que en el 2001 fue un agotamiento social que le sumó fuertemente la crisis económica, actualmente tenemos un debate ideológico muy fuerte que genera que gran parte de la población esté apoyando la gestión de Mauricio Macri y otra fuerte cantidad de la población esté con Alberto Fernández. Sí, de hecho, como pasó en la última elección de balotaje, ¿no? Fue ahí por un y por ese poquito mismo porcentaje. motivo veremos ahora este domingo si vamos a ir a balotaje o cuál va a ser el resultado de las elecciones. Pero evidentemente está polarizado. Antes de preguntarte cortito por Ecuador, traigo a colación una referencia de Andrea, del Mercosur. Sí. ¿Por qué la Comunidad Europea pudo establecer esta comunidad con un valor, con el euro, con una moneda común, con un sistema dentro de los países en común? Sí. Y justamente al Mercosur le ha costado generar esta identidad. Esto siempre lo hablo con mis alumnos, porque es como comparar peras y manzanas. ¿En qué sentido? Es imposible de comparar.
Y sí, porque tenemos que tener en cuenta que la historia que tiene Europa y la edad que tienen los estados europeos, junto con todo lo que han sufrido, porque han sufrido procesos institucionales que los llevaron a ser lo que son hoy, no es lo mismo que la realidad latinoamericana. En conjunción de que la población latinoamericana no es la misma que la población europea. Muchos autores lo que plantean es que nosotros nos falta época de maduración institucional, que es lo que estamos viviendo. Estamos viendo muchos lamentables procesos en Latinoamérica que evidencian falta de institucionalidad y democratización. Más allá que seamos democráticos en la Constitución y demás y en nuestro diálogo. Sí, pero de hecho tenemos, 30 años de democracia nueva y de independencia 200. Exacto. Es un país Somos muy jóvenes. nuevo, es un país muy joven. Entonces, lo que se vio con lo que actualmente es la Unión Europea fue un proceso de casi un siglo de conformación Tal cual. y de diálogo entre las potencias europeas que sumó el fenómeno de las guerras mundiales, porque recordemos que eso también que le evidenció Europa, que o se tenían que unir para trabajar y colaborar y evitar las catástrofes económicas que generaban las guerras, o aisladamente iban a ser muy débiles. Pero también adentro de la Unión Europea actualmente cuál es el diálogo, cuál es el debate. Claro. Que las grandes potencias europeas, como por ejemplo Alemania, y bueno, más allá del Brexit, ¿no? Sí. Pero están financiando en cierta manera dentro de esta política común a los países más débiles. Sí, Entonces, o los generados después de la posguerra por Ucrania, digamos, toda esa zona. Exacto, entonces claro. estamos viviendo también un fenómeno que es la crisis de la integración, que fue como el paradigma de los 90. Ahora nos estamos empezando a replantear de que en realidad la estrategia es la política bilateral o multilateral con diversos socios estratégicos, con los que nos convenga en economía. Establecemos una estrategia de internalización distinta. En materia de seguridad con otro y así sucesivamente. ¿Qué es lo que actualmente están haciendo los países de Asia o Estados Unidos? Oriana, muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Oriana Cherini, que es licenciada en Relaciones Internacionales.